La batalla de Trafalgar fue un combate naval que enfrentó a Gran Bretaña contra Francia y España y que tuvo lugar frente al Cabo de Trafalgar en el sur de España el 21 de octubre del año 1805. Es una de las batallas más importantes de las guerras napoleónicas. En esta batalla de mar se enfrentaron dos diferentes bandos. Por un lado, Francia con el apoyo de España, comandadas por el almirante francés Pierre Villeneuve y el teniente general español Federico Gravina, al mando de la marina francesa con 18 navíos de línea, 5 fragatas, y la Real Armada Española con 15 navíos de línea más 27 efectivos conjuntos. Por el otro lado, liderada por el vicealmirante inglés Horatio Nelson, que contaba con 27 navíos de línea más 4 fragatas y unos 18.000 hombres. Gran Bretaña era aliada de Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, con las que había formado la Tercera Coalición. Consciente de que Gran Bretaña era su enemigo más tenaz, el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió aliarse con España, ofreciéndole territorios a cambio de que lo ayudara a invadir a las Islas Británicas. Para concretar ese objetivo, Napoleón concentró gran cantidad de tropas a orillas del Canal de la Mancha, mientras aguardaba las noticias de la destrucción de la flota enemiga. El 21 de octubre del año 1805, las flotas de Francia y España se encontraron frente al Cabo de Trafalgar en Cádiz, España, donde la Armada británica mantenía un bloqueo del mar Mediterráneo. Debido a su superioridad en estrategia, experiencia y armamento, los británicos lograron derrotar a sus enemigos, aunque estos los superaban en número. Sin embargo, en la batalla perdió la vida el vicealmirante Nelson, uno de los mejores marinos británicos. Luego de Trafalgar, Napoleón abandonó la idea de invadir Gran Bretaña. En cambio, intentó imponer un bloqueo continental que impedía a los habitantes del Imperio Napoleónico comprar mercaderías inglesas, aunque esa medida no le sirvió. La importancia de Trafalgar radica en que impuso la superioridad naval de Gran Bretaña debido a la destrucción de gran parte de la flota francesa y parte de la española. Las causas fueron las siguientes: la vieja rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, junto con la ambición de Napoleón de dominar toda Europa. La ruptura del Tratado de Amiens, firmado del año 1802, que establecía la paz entre Francia y Gran Bretaña. La alianza entre Napoleón y Carlos IV de España, fundada el interés de los Borbones españoles de recuperar el Peñón de Gibraltar, que estaba bajo el dominio británico desde el año 1713. Las consecuencias fueron las siguientes: el almirante Nelson murió por las heridas recibidas durante la batalla y se convirtió en uno de los héroes más importantes de la historia británica. Por otro lado, las bajas de Inglaterra fueron de 449, mientras que la de España y Francia fueron de 3.240. El debilitamiento de la flota española implicó que España no pudiera proteger debidamente sus colonias americanas. Esto contribuyó a que se desarrollaran los procesos de independencia hispanoamericanos, cuando Napoleón invadió la península ibérica y apresó a la familia real española en el año 1808. La flota británica quedó intacta y permaneció siendo la mayor del mundo durante más de 100 años.
Napoleón no pudo concretar la invasión a Gran Bretaña, por lo que desvió su atención a sus rivales continentales.